Bueno, buenas tardes a todos. Agradecido con la APG YP, Capítulo Venezuela, por la invitación. La charla básicamente se enfoca, como el nombre lo dice, en lo que abarca todo el proceso del aprovechamiento de las aguas subterráneas, desde la exploración, la perforación y la utilización del recurso como tal, ¿no? Esta charla, el objetivo principal de la charla, básicamente es entender básicamente todos los procesos que hay alrededor del aprovechamiento, con especial énfasis en lo que es el requerimiento del cliente y en puntos prácticos, asumiendo que el conocimiento teórico existe o que puede ser contratado. En este punto es importante, y ya lo vamos a hablar, muchas veces nosotros como profesionales tenemos una visión y tenemos un lenguaje de comunicarnos entre nosotros, pero yo voy a hablar desde el punto de vista como consultor. En esta parte de consultoría, el cliente es el que tiene una necesidad y es el que nosotros tenemos que tratar de satisfacer. El lenguaje del cliente no suele ser el mismo lenguaje de nosotros y entonces tenemos que hacer una especie de traducción de lo que él necesita a lo que nosotros podemos ofrecer y después llevarlo otra vez a su lenguaje. El esquema general de la presentación, ese que pueden observar en pantalla, es un esquema que empieza con tonalidades claras, en un círculo, en una secuencia hasta oscurecerse. Básicamente vamos a ir tocando todos los puntos, grosso modo los que son las necesidades del cliente, lo que hacemos como estudios preliminares. Tenemos una parte de lo que es el cuadro que yo llamo exploración o geoexploración, donde hay estudios hidrológicos, geofísicos, hay algo de geoquímica. Pasamos un poquito por el proceso de perforación que abarca distintas áreas como la descripción litológica, los registros geofísicos en pozo. Hay parámetros que se van a considerar como parámetros de diseño del lodo, monitoreo del lodo, etcétera, etcétera. Después viene el diseño del pozo como tal, que digamos que es un proceso, yo lo llamo muy artístico de alguna forma. Una vez que nosotros construimos el pozo, tenemos parámetros importantísimos como el diseño del sistema de bombeo, la parte eléctrica que va amarrada al sistema de bombeo de forma muy importante. Y después que tenemos el pozo terminado, pasamos a algo que llamamos la calidad del agua, donde muchas veces la gente lo obvia, tanto el cliente como el que ofrece el servicio. Pero es una parte importantísima porque la mayoría del agua, en estos casos, y sobre todo en los últimos tiempos, son para uso potable. Entonces tenemos que considerar ciertos estándares que nos permitan saber si esa agua es potable para consumo humano, dependiendo de si es uso industrial, y qué parámetros o qué factores debemos mejorar para llevarla a la calidad que nosotros mantenemos o necesitamos. Y la última parte, no menos importante, es el mantenimiento del pozo. Mucha gente piensa que yo hago un pozo y lo dejo ahí eternamente y todo el tiempo voy a sacar agua y nunca lo voy a mantener. Un pozo debe llevar mantenimiento. Por lo mínimo, en promedio, yo diría que una vez al año, eso puede ser más, eso puede ser menos, depende mucho de la condición del pozo. Por ley, hay un decreto el decreto del 2018 que establece que los mantenimientos se deben hacer anuales. Entonces, muchas veces no se piensa eso, sino que hago mi pozo y después es que me doy cuenta que tengo que hacer un pequeño mantenimiento, ¿no? Vamos a empezar con la primera parte de lo que llamamos necesidades del cliente. Para yo poder establecer los objetivos del proyecto, yo necesito establecer límites y limitaciones del proyecto y eso me lo da el cliente de alguna forma. Esto que yo tengo aquí suele ser lo que yo llamo una conversación con el cliente, donde el cliente me llama y me dice lo siguiente. Me dice, mira, yo tengo una planta de bebidas. Ok. Tengo una planta de bebidas que hago cerveza y gaseosa. Tengo un terreno aproximadamente de 10.000 metros cuadrados. Tengo un vecino que aunque tiene un terreno mucho más grande alrededor, mi vecino no me colabora y realmente no tengo buenas relaciones. Tengo dos pozos que son de 45 metros de profundidad cada uno. Esos pozos están hechos de rejillas Johnson, de acero inoxidable. Tengo un caudal aproximado de 15 litros por segundo de cada pozo. El cliente me dice que él va a hacer un proceso de expansión en su fábrica y que tiene una necesidad de más o menos 45 litros por segundo. Me da la ubicación, me dice que la ubicación es Entre Ríos, una zona de lo que se conoce como el Batolito antioqueño, en las afueras del pueblo, justo al lado de Río Grande. Me indica que la dureza total que él puede manejar es del orden de los 1.300 miligramos de
de carbonato de calcio en su PTAB, que es la planta de tratamiento de agua potable. Y además me dice que él necesita que el pozo nuevo no tenga interferencias con los pozos existentes, que él quiere examinar la posibilidad de que además el pozo nuevo sea mucho más profundo de los anteriores y que además debe conservar o quiere conservar el grado de dureza de las aguas que ya tiene. Y por último me dice las tuberías, que tiene tuberías, por casualidad de sobrar en otro proyecto, y tiene unas tuberías ranuradas de PVC de 2 milímetros de espesor y que tiene una bomba de 1,5 HP de motor y bomba. Cuando mi cliente me pregunta o llega con esa necesidad, llego yo y tengo que hacer una traducción exactamente de lo que él me está diciendo para poder ofrecerle algo y poder entender cuáles son sus necesidades, porque nosotros, por ejemplo, yo como geoquímico recién graduado, lo primero que vino a mi mente cuando me pasó algo por el estilo, que un cliente me planteó su necesidad, yo dentro de mí decía, bueno, yo sé hacer diagramas de Piper, sé hacer diagramas de Steve, relaciones iónicas, X y Z, pero ¿qué más puedo hacer? Porque el cliente, yo sé que yo sé de agua, pero el cliente me está pidiendo esto y no sé cómo, o no entiendo el lenguaje en el que él me está hablando, ¿no? Entonces, y aquí viene mi segunda lámina, y es algo importantísimo, es que las necesidades del cliente, esa necesidad se expresa de muchas formas y unos términos que nosotros tenemos que llevar de alguna forma a lo que son las ciencias de la Tierra, traducirlas para poder entender qué es lo que él realmente necesita, cómo lo necesita y cómo nosotros, como proveedores de servicios, como consultores, podemos establecer un plan de trabajo y planteárselo a él. En este caso, es importante definir las ciencias de la Tierra, que yo he dicho que en los últimos años ya no hay estudiantes de geología o no debe haber profesionales de geología, de geofísica, de geoquímica, sino que todos debemos tener un amplio conocimiento de lo que son las ciencias de la Tierra en general. Por ejemplo, en la parte hidrogeológica participan todas las áreas. Ahí tenemos la parte de geofísica, geología, geoquímica, la geografía, la hidráulica. Todas son ciencias importantes en el estudio hidrogeológico. Todas tienen un papel y un soporte que cumplir. Entonces, es importante que aprendamos a saber que tenemos que compartir, tenemos que rodearnos de un grupo multidisciplinario, porque la hidrogeología no se basa en que yo sepa hacer un sondeo eléctrico vertical, no se basa en que yo sepa hacer un diagrama de Piper, en que yo pueda hacer una prueba de bombeo de forma individual, o que yo simplemente pueda hacer un modelo matemático flow. Se trata de integrar toda la información para poder ofrecer el mejor servicio o dar la mejor respuesta, ya sea a un cliente, ya sea desde el punto de vista ambiental, caracterización de un acuífero, ya sea cual sea el objetivo desde el punto de vista hidrogeológico, yo necesito integrar toda esa información para poder ofrecer mi servicio o mi solución. Si yo pienso solamente como geofísico, como geoquímico, como geólogo, seguramente no voy a llegar a la condición o a la conclusión o al trabajo más idóneo para resolver el problema y solucionar la necesidad del cliente. ¿Okay? Con eso voy a un punto importante que me parece fascinante. El concepto de acuífero, todos lo manejamos de alguna forma, geología, física o hidrología, o en cualquier momento que lo hayan visto en la universidad, todos sabemos que es una formación que es capaz de almacenar y transmitir agua, etcétera, etcétera. A mí me encanta esta definición. Esta definición es el libro de Custodio y Lama. Dice lo típico, formación geológica permitiendo circulación, poros o grietas, etcétera, etcétera. Y dice, lo que más me encanta es que hace que el hombre pueda aprovecharla en cantidades económicamente apreciables para subvenir sus necesidades. Ese toque de la necesidad económica que deba ser suplida por este acuífero es importante porque eso me marca mucho la definición de lo que es un acuífero para mí. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en la zona oriente de Venezuela y tengo una planta que tengo pozos de 20, 50 litros por segundo y hago una perforación y ese pozo termina dándome 0,5, 1 litro por segundo, seguramente el cliente o el dueño o la persona que está manejando ese pozo de 0,5 no lo va a considerar que está dentro de un buen acuífero o incluso dentro de un acuífero, porque si lo comparas con lo que tiene alrededor y en base a su necesidad, para él es descartable. O sea, él de pronto lo puede catalogar como un acutardo, por llamarlo de alguna forma. Pero si esos 0,5 yo me los llevo a Falcón, una zona árida, escasez de agua, tal vez ese 0,5, el señor al cual yo le conseguí el 0,5, me diga que es un excelente acuífero, porque con ese 0,5 él puede cultivar todo lo que necesita y además puede usar el agua no solo para el cultivo, sino para consumo de su casa. Entonces, el término económicamente apreciable para subvenir sus necesidades es un término que reviste mucha importancia desde mi punto de vista. ¿Okay? Y yo creo que es importante agregarlo dentro de esta introducción general
de lo que es geociencia, necesidad del cliente y el concepto o el acento del término económico como tal dentro de la definición de lo que es un acuífero. Una vez que yo hice mi traducción, yo me busqué un geólogo, un geofísico, un geoquímico, tengo los conocimientos adecuados, tengo un hidráulico, tengo alguien que maneja los sistemas de información. Ya yo puedo traducir esto que está aquí de alguna forma. Entonces ya yo voy a poder, como científico o como geocientífico, entender mejor qué es lo que necesita mi cliente. Planta de bebidas y cerveza. Yo digo, bueno, el señor va a usar, hace bebidas, cerveza, él seguramente para el agua, la dureza que va a manejar sea de unos 200, 300 miligramos litro. Si va a usar agua para caldera, que necesita caldera, seguramente la dureza tiene que ser 0,1, 0,5, depende del tipo de caldera, entonces ya sé que tiene que ser una dureza muy baja. Hace bebidas, o sea que necesita muchos litros por segundo. Ya por ahí tengo una idea de lo que necesito. Tengo un terreno de 10.000 metros cuadrados y el vecino no le colabora. 10.000 metros cuadrados son 100%. Quiere decir que yo pienso, bueno, si tengo que hacer exploración, sondeos eléctricos verticales, muchos cables, no me limita, tal vez pueda hacer algún método electromagnético. Ya yo tengo definido qué tipo de método de exploración geofísico o no geofísico puedo usar en base a dimensiones. Me dice que tiene 2 pozos, 45 metros, rejillas Johnson, acero inoxidable, 15 litros por segundo. Primero ya tengo información. El único punto que conecta lo que nosotros sabemos como trabajadores de la hidrogeología entre nuestro conocimiento y la realidad es el pozo. Es decir, un pozo es lo que me dice realmente lo que pasa. ¿Okay? O sea, el pozo es la expresión más vivible de la hidrogeología. O sea, el pozo es esa consolidación de todos tus conocimientos en algo, es un pozo, de alguna forma. Así lo veo yo, ¿no? Hay mucha gente que obvia lo que es la construcción o el pozo como tal desde el punto de vista hidrológico, pero al final ese es el sentido de las cosas. Entonces, el hecho de que yo tenga 2 pozos ya me da la posibilidad de que yo puedo tener información de esos pozos. Puedo hacer registros, puedo hacer lo que yo quiera, puedo tomar muestras, puedo hacer pruebas de bombeo. El hecho de que me dé un cable de 15 litros por segundo con rejillas Johnson, hay varios tipos de rejillas Johnson hilo continuo, es un área libre tal vez de un 20-25%, quiere decir que estoy aprovechando de alguna forma el pozo o el acuífero como tal, 15 litros por segundo, ok. Requerimiento, proceso de expansión, necesito 45 litros. 45 litros más o menos 3 veces lo que da cada pozo, o sea que el pozo que voy a hacer en base a la necesidad del cliente tiene que ser mucho mejor desde el punto de vista de productividad. Ahí tengo que ponerme muy pendiente con el cliente a ver si realmente yo puedo suplir, o si el acuífero, o si el pozo que voy a hacer va a suplir los 45 litros o no. Entonces es llevar al cliente un poco a la realidad. Mira, tú necesitas 45, pero el medio no te lo puede dar, el pozo no te lo puede dar. Entonces tienes que aprender a manejar eso también. Ubicación, Entre Ríos, lo más destacante de eso es Batolito. Voy a clases de geología, Batolito, cuerpo granítico, tantas dimensiones, más de 2 kilómetros, roca dura. La única forma que yo consiga, porque es impermeable, es que esté fracturado, pero me dan un dato de que está al lado de un río. Yo me imagino un río, lo primero que me va a imaginar ese río es que está drenando por zonas de fractura, seguramente tiene llanuras de inundación, entonces puede ser que geológicamente entonces tenga una llanura de inundación, sedimentos depositados, alguna arena fina, con un basamento rocoso abajo, y yo digo, bueno, que puedo estar en este pozo, mitad sedimentario, mitad roca frescada, puedo hacer qué tipo de física o exploración puedo mantener como tal. Él me dice que la dureza no puede exceder los 1.300 miligramos como tal, porque la planta de tratamiento que está instalada no le permite. Entonces yo digo, bueno, pero si estoy en un batolito, seguramente no voy a tener, hay que ver qué tipo de daño, o si tengo alguna carbonatita o algo metido en el medio, pero digo, bueno, tal vez la dureza no me va a matar, entonces estoy relativamente tranquilo por eso. El cliente me dice, bueno, no quiere interferencias como tal y quiere tratar de ir más profundo. Yo digo, ok, no quiere interferencias, puedo hacer pruebas de bombeo, puedo calcular transmisividad, coeficiente de almacenamiento, puedo estimar descensos teóricos alrededor de la planta. Él me dice, mira, tengo ranuras de PVC, adicional un bomba de 1,5 HP. Yo digo, bueno, pero si mis pozos de arriba me están dando 15 litros con rejillas Johnson de acero inoxidable, hilo continuo, que eso estás hablando de un 20-25% de área libre, con un PVC que me da un 4 o 5% de área libre, evidentemente no voy a satisfacer la necesidad. De entrada le voy a decir al cliente, yo te puedo tratar de conseguir lo máximo que puedas hacer, pero el PVC descártalo, porque no te lo voy a dar, y tal vez la bomba de 1,5 HP para 15 litros por segundo no me pueda mantener la bomba que necesito para darte más de 15 litros. Entonces tal vez eso que está ahí le digo de una vez, eso no lo voy a usar. Entonces la necesidad del cliente expresada en sus palabras a mi mundo, que mi mundo es ciencia de la Tierra. ¿Okay? Entonces, fíjense lo importante que es
entender la necesidad del cliente. ¿Okay? Empezamos otra vez, ahora con el proceso. Después de yo definir mis necesidades y dar mi plan de trabajo, lo primero que voy a hacer es estudios preliminares. En consultoría nosotros a veces hacemos algo de investigación muy leve, pero la mayoría de las veces vamos a hacer algo que ya está hecho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar información, estudios previos, qué hay en la zona, si yo voy a hacer algo, quién ha hecho algo similar en un ámbito geológico similar. Entonces, la parte de estudios previos y recopilación de información, muy importante. ¿Qué me incluye eventualmente estos tipos como tal de recopilación de información? Bibliográfica, información cartográfica, imágenes de satélite, bases de datos públicas o privadas que eventualmente existen, reconocimiento de campo, imágenes de drones, etcétera, etcétera, etcétera. Un punto importante, por favor, no olviden nunca Google. Hoy en día en la red no hay nada oculto en la empresa, no es el mundo perfecto, no vas a hacer un proyecto de investigación usando Wikipedia, evidentemente, pero puedes llegar a buscar paper o cosas que gente seria ha llevado o información. Entonces, el uso de la red el uso del internet para la investigación previa es básico. Otra cosa que es básica y lo coloco aquí, estudios de reconocimiento geológico. Sucede algo en particular con los de reconocimiento geológico y la geofísica, que la mayoría de la gente va a un extremo, o no los usa o los usa demasiado. Entonces, yo debo hacer un reconocimiento de campo, porque no puedo hacer geología si no pateo. Hay gente que hace exploración sin ir al campo, ¿no? Solamente usando imágenes o mapas o lo que sea. Tienes que ir al campo para patear. Hay gente que solamente hace geología de campo para hacer hidrogeología. Tampoco es el extremo, ¿no? Entonces, pendiente con eso. Como les dije, es una ciencia integrada. O sea, hidrogeología es un compendio de muchas integración de tanto ciencias como profesional. Una vez que yo agarré, googleé, busqué la información que había en ministerios, imágenes de satélite, ortofotomapas, mapas de topografía, lo que sea, yo voy a meter eso en una base de datos. Las bases, en mi época, en mi época no era tan masivo el uso de los sistemas de información o las bases de datos. Yo hice tesis, recuerdo mi mapa geológico lo hice casi que en Paint, ¿no? O sea, no teníamos ese conocimiento, esa facilidad. Entonces, hoy día todo tiene que ser incorporado. Primero porque es la forma de integrar. La hidrogeología no solamente se basa en la integración del punto de vista de información, sino desde el punto de vista cartográfico. Todo lo solapo, todo lo pongo encima, y para eso necesito eventualmente mapas. Y los sistemas de información están ahí para eso. El más utilizado es ArcGIS. Hay software libre como el QGIS. Está Mapinfo, que yo lo usé mucho al principio. La diferencia, claro, porque a veces la gente me dice, oh, pero yo tengo los mapas o tengo la información en AutoCAD o yo armo mi base de datos en AutoCAD. AutoCAD es un programa de dibujo, no es un sistema de información gráfica. Un sistema de información gráfica se define o se diferencia del AutoCAD porque los elementos, polyline, point o polígonos pueden almacenar o asociar bases de datos. AutoCAD no. AutoCAD te podrá dar 2 o 3 opciones para curvas de nivel, pero no te permite. En un sistema de información, en un punto puedo poner toda la historia de un pozo, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Pero hoy día, evidentemente, tenemos que saber lo que es el uso de los sistemas de información. Incluso la información, nosotros nos la compartimos básicamente a través de archivos Shaper, ¿no? Que es el archivo común. A partir de esa integración, puedo básicamente generar análisis espaciales, que es lo que me permite casi que definir, planificar, me permite pulir mis conocimientos de mi modelo conceptual y me permite mejorar lo que voy a hacer cuando voy al campo. ¿Okay? Aquí tengo imágenes de algunos trabajos donde hay imágenes de satélite, topografía en 3D, y eso te permite definir muy bien los modelos conceptuales antes de ir al campo. La siguiente imagen es una imagen que me encanta, es una imagen que dice mucho a pesar de tal vez del opaco o de la sola tonalidad. Cuando veo esa imagen, primero me encanta porque esa imagen la levanté yo desde cero, busqué los planos impresos, los referencié, digitalicé, creé las bases de datos, solapé, generé solapamiento de información hace muchos años. Pero ¿qué es lo más interesante de aquí? Yo lo primero que veo es que el norte, tengo el mar, tengo algo alto, tengo algo bajo, es decir, me ubico geológicamente muy claro, tengo un cono aluvial aquí,
tengo esta zona alta que por definición voy a saber que son rocas duras, rocas más competentes. Esto que está aquí tiene que ser el sedimento. Entonces ya yo me hago mi acuífero, estoy trabajando en un acuífero de origen aluvial. Tengo un cono cerca del ápice, esto es clase de ambiente sedimentario, cerca del ápice tengo los materiales más gruesos, a medida que me separo tengo materiales más finos. Aquí tengo un río que veo que drena, que eventualmente ha ido moviendo, generando pues los canales y me ha depositado todo este cono material que a mí me interesa. Aquí tengo un río que, como lo ven, como decía un profesor mío, el profesor William, eso nunca se me olvida, en la naturaleza no hay nada recto. Si yo veo este río que va por aquí, sube de forma recta, evidentemente está corriendo por una estructura. Tiene que ser un sistema de fallas, fracturas, que eventualmente me están gobernando la forma del río. Entonces, yo tengo un modelo conceptual muy claro, que me permite básicamente, si yo quiero ubicar un pozo, ya yo sé dónde lo voy a ubicar inicialmente, solamente sin ir a campo, solamente con esta imagen. ¿Okay? Entonces, ven que la importancia de buscar información e integrarla en una base de datos, hacer análisis espacial, es lo primero que tenemos que hacer en hidrogeología cuando queremos, por ejemplo, perforar un pozo, cuando queremos entender un proceso de contaminación o todo lo que tenga que ver con la parte hidrogeológica. Lo primero que tenemos que hacer es recopilar la información, armar nuestra base de datos y hacer nuestro análisis espacial. ¿Okay? Después que ya yo tengo todo eso listo, el cliente lo que quiere es un pozo de agua, yo entro a lo que yo defino el cuadro de geoexploración. Aquí hay varias cosas que yo debo considerar. Tengo la parte hidrogeológica, vamos a llamarla exploración hidrogeológica, donde lo principal serían los ensayos de bombeo. Tengo la parte geofísica y la parte hidrogeoquímica. ¿Okay? Ya la parte de reconocimiento geológico la tengo arriba. Si no tengo el modelo conceptual, no tengo mis condiciones geológicas claras, cuando me venga para acá, no voy a saber qué hacer. Es decir, si yo no defino el modelo hidrogeológico o modelo conceptual, modelo geológico, como lo quieran llamar, básicamente yo no defino mis condiciones, yo no puedo saber qué método geofísico voy a aplicar, yo no puedo saber qué tipo o cómo voy a interpretar pruebas de bombeo o qué tipo de hidrogeoquímica debo aplicar. Por eso la base del conocimiento del modelo conceptual. Esto es hidrogeología. Okay. Esto que está aquí a la izquierda, vamos a explicar un poquito, es una cámara de pozo. Esto es un pozo que está aquí, un pozo que está activo. Yo llegué, le metí una cámara. La cámara me permite, es como una endoscopia, exactamente lo mismo. Esto es una belleza de cámara que tenemos en la empresa. Te permite rotar en 360, tiene ángulos laterales, puedes ver hacia abajo, hacia los lados, como tú quieras. Rota en todas direcciones. ¿Qué me permite ver eso? Me permite ver, por ejemplo, la forma de construcción de mi pozo, dónde tengo tuberías ranuradas, dónde tengo tuberías ciegas, qué tipo de material usaron para saber y entender cómo fue la construcción, cuál es la profundidad del pozo, qué tipo de incrustaciones voy a tener en la perforación. El tipo de incrustaciones me hablan mucho, pues un proceso básicamente asociado a la hidrogeoquímica, me habla mucho de la calidad química del agua, y ya por ahí puedo entender y asociar en base a mi modelo y en base a lo que yo estoy haciendo, que es buscar agua. ¿Okay? A un pozo construido, ustedes le pueden hacer un registro gamma natural. La radiación gamma va a atravesar el PVC, el metal, el filtro de grava, etcétera, etcétera, o sea que lo puedes cuantificar. Normalmente la intensidad va a ser un poquito menor, pero no vas a tener problemas. Evidentemente no puedes hacer registros eléctricos porque estás aislado, ¿no? Ya sea que sea metal o sea PVC, no tiene sentido hacer un registro eléctrico en un pozo construido, pero un registro natural sí lo puedes hacer. Otra de las cosas que puedes hacer, que tal vez una de las informaciones más importantes, pruebas de bombeo. Las pruebas de bombeo son, al igual que el pozo, son una expresión lo más puro posible de las condiciones hidrogeológicas del acuífero. ¿Okay? Si tú estás haciendo, por ejemplo, un modelo matemático y tú vas a calcular el valor de conductividad hidráulica y tú tomaste unas muestras, por ejemplo, con perforaciones SPT, y tienes un medio que es muy grueso, gravas, peñones, etcétera, etcétera. Cuando tú tomas la muestra con una cuchara partida, el porcentaje de recuperación es muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer uno? La mejor forma para asignar parámetros hidrogeológicos a tu modelo, por ejemplo, en el caso de conductividad hidráulica, es una prueba de bombeo. Puedes tomar las perforaciones que tú quieras, pero nunca vas a sacar una muestra tan imperturbada que te permita inferir realmente cuáles son las condiciones de flujo abajo. Por eso las pruebas de bombeo son el punto idóneo para eso. ¿Okay? Aquí les pongo dos ejemplos. Como les dije, yo estoy asumiendo que los conocimientos básicos de todo lo que estamos hablando están. No me puedo parar a explicar a grosso modo, de forma detallada todas las cosas, sino que paso de alguna forma para que vean más que todo la aplicación. Aquí tengo dos pruebas.
La de la izquierda, una prueba a caudal constante y una prueba a la derecha de batimiento escalonado. Las dos son una belleza. ¿Por qué? Porque me hablan de las condiciones del acuífero. Vamos a ver aquí, prueba a caudal constante. Una cosa importantísima y son pequeños detalles. Vean que los puntos o la forma de muestreo, yo estoy trabajando en una escala semi-logarítmica. Yo no puedo hacer una prueba de bombeo tomando muestras, bombeo ahorita, a las 5 horas tomo una medida, a las 5 horas otra medida, a las 5 horas otra medida. Las pruebas, al ser interpretadas por métodos gráficos, es como un sondeo eléctrico vertical. Tú tomas los datos del sondeo eléctrico vertical en una escala logarítmica. Es exactamente lo mismo para una prueba de bombeo. La interpretas de una forma gráfica, por lo tanto necesitas adquirir una forma que te permite interpretar. Por eso la adquisición de las pruebas de bombeo también es importante, no solo la interpretación, sino si no quieres el dato bien, no sirve. Aquí tengo una prueba de un pozo ubicado en un acuífero rocoso, fractura. Evidentemente prendo mi pozo, hay un descenso. Eventualmente aquí pueden observar que hubo un incremento. Esto que está aquí es una barrera impermeable. Si hubiese sido una fractura, una fractura o algo que me limitara el acuífero, esta barrera hubiese mantenido su continuidad, pero bajó y subió. La opción más fácil, un pozo que estaba al lado de mi vecino, prendí un pozo, me aumentó el abatimiento en el sitio y después lo apagó. Y después yo seguí con mi prueba. Apagué y medí la recuperación. Esto lo interpretas eventualmente como bombeo y la recuperación la interpretas también, pero en sentido contrario. Entonces, una prueba de caudal constante te da muchísima información, ¿ok? No solamente puedes calcular transmisividad, coeficiente de almacenamiento, si lo mides al lado, aunque si lo mides en el mismo pozo, te da una leve idea de las cosas, pero te permite saber o ver procesos de interferencia, conocer barreras permeables e impermeables, súper útil e interesante. Prueba de batimiento escalonado. Aquí generamos 3 escalones. ¿Qué pasa aquí? Porque es importantísimo. Nosotros queríamos aquí, en este caso, tratar de definir cuál era el caudal óptimo de aprovechamiento de ese pozo. Yo prendí mi pozo, hice un escalón. Antes de caer en régimen permanente, volví a cambiar el escalón. Antes de caer en permanente, prendí el escalón. Y vean que el descenso es muy alto en comparación con nosotros. Y básicamente los caudales los manejamos al doble, 248. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sobrepasé lo que nosotros llamamos caudal crítico. Es decir, el caudal crítico, cuando tú haces una prueba de bombeo, tú vas aumentando, imagínate que hiciera infinitos escalones. Aumentas caudal, hay un abatimiento. Aumentas caudal, hay un abatimiento. Esa relación se mantiene relativamente constante, hasta un punto donde aumentas el caudal y el abatimiento se dispara. Es decir, para sacar la misma cantidad o una cantidad similar de caudal, ya tienes que abatir de manera crítica. Ese es lo que se llama como bombeo crítico. Y para allá, malgastar, meterle velocidades excesivas al pozo, porque al final mayor caudal, mayor velocidad por ley de conservación, disminuyo el área, tengo que meter la velocidad para mantener el caudal. Eso me va a traer problemas con el pozo, arrastre de sedimento, puentes de arena, se me puede maltratar el filtro, etcétera, etcétera. Entonces, este pozo que está aquí, yo al tercer escalón no lo voy a llevar, me quedo entre el segundo y el primero, y siendo muy conservador. De pronto puedo ser un poquito más abusador y hacer otra prueba de un escalón intermedio porque quiero llevarlo casi al máximo. ¿Okay? Esta prueba te permite calcular lo que nosotros llamamos ecuación del pozo, que es una ecuación que mide la eficiencia en base a las pérdidas de carga asociadas a lo que es la formación y lo que son las pérdidas de carga asociadas al pozo. Yo hago esta prueba y yo puedo tener muchísima información de lo que es mi acuífero y puedo saber si el pozo que voy a construir nuevo, puedo tratar de estimar qué caudal voy a manejar, si puedo mejorar el caudal que tiene el pozo, porque de pronto tengo una bomba que no le da y el pozo me pudiera dar más, pero básicamente no lo hace porque la bomba no tiene la capacidad. O al contrario, puedo tener una bomba que esté sobredimensionada, entonces estoy sacando los 15 litros que tiene el cliente, pero estoy sufriendo en cuanto a los sistemas de bombeo, entonces yo sé que no le voy a sacar 45, entonces yo le digo, mira, 15 ya está al máximo, no debería ser, tu pozo debería estar en 10, entonces olvídate de los 45. Entonces, hidráulicamente, tengo muchísima información. ¿Okay? Pasemos a la parte geofísica. Geofísica de exploración. Ya yo hice la parte de exploración hidrogeológica, tomé mis pruebas de bombeo, etcétera, etcétera. Voy a la parte geofísica. Yo me planteé test ambiente. Ya todos eventualmente manejan, o la mayoría, la parte de los métodos de exploración. Yo voy a asumir que es así. Cualquier duda después podemos aclararla. Pero lo más importante, además de conocer la teoría de los métodos, es saber dónde los puedo aplicar. Evidentemente necesitas saber cómo funcionan para saber. Yo me planteé 3 ambientes. El primer ambiente, un ambiente muy urbanizado,
El segundo ambiente, con una condición geológica particular, el segundo ambiente es urbanizado, condición geológica muy distinta al primero, y el tercero es no urbanizado. Primer ambiente, vamos a llamar a una zona de Altamira, que es la zona que me planteo en Caracas, súper urbanizado. Condiciones, poco espacio. O sea, si yo voy a hacer exploración física en Altamira, lo primero que voy a ver es el espacio. Tengo presencia de metales, ruido, tengo presencia de ruido electromagnético per se, antenas de internet, teléfonos, etcétera, etcétera. Carro pasa, carro viene. Tengo un acuífero que es profundo, yo sé que por lo menos 80, 90 metros de profundidad es donde debo estar llegando, o más, de 90 a 150. Tengo limitantes de costos, ¿por qué? Porque el cliente siempre va a querer ahorrar costos y siempre vas a tener que tratar de hacer lo menos posible para que sea lo más económico para poder trabajar inicialmente. Otra es que muchas veces te mandas haciendo un proceso de perforación para seleccionar el sitio dentro de un edificio, pero resulta que solamente hay un sitio de acceso donde puedes meter un camión de 30 toneladas o una máquina de 3x3. Entonces, al final, no es que vas a seleccionar el mejor sitio, vas a ver si en ese sitio puedes tener eventualmente la opción de aprovechar el recurso, porque no hay dónde meter. Y muchas veces pasa que me ha tocado y no hay dónde meter el camión. Le digo, señor, pero así usted quiera, si yo le diga, hay agua a tal profundidad, usted no tiene cómo meter un camión aquí. O sea, no hay posibilidad de perforar, porque logísticamente no, a menos que perfores en la calle. Pero si nos vamos por lo legal, es imposible. Pero eso es logía, lo que tiene que ver con arriba. Si mi espacio no me cae ni siquiera en la máquina, yo no puedo perforar en la calle, porque hay una normativa que debe solicitar, se cumpla o no, pero tienes que tratar de cumplir con eso. Entonces, eso es importante. Y PTAB es básicamente tratar el agua, es decir, si yo sé que el agua está contaminada, yo le voy a decir a mi cliente, mira, estás en una zona muy urbanizada y seguramente si haces unas rejillas, no pones sello sanitario, puede salir con coliforme y esa agua tienes que tratarla. Y puede ser que el tratamiento puede ser que sea tan costoso o más costoso que la misma perforación del pozo. Entonces, en un ambiente como este, yo me planteo todos los métodos a la derecha y digo, sonda eléctrico vertical, no, tomografía eléctrica, no, poco espacio, además son ambientes, esto es un ambiente, esto es un ambiente súper de alta energía, material muy multicapas, arenas, gravas, arcilla, peñones, muy desordenado, poca estratigrafía bien clarificada, alta energía, súper desordenada. Entonces, acuíferos que por lo general están de los 80, 90, 100, 150 metros de profundidad. Entonces, yo no voy a hacer un sonda eléctrico vertical. No tengo el espacio, no tengo la condición. Tomografía eléctrica, tampoco. No voy a llegar ni siquiera a la profundidad que me interesa. Resonancia, tampoco. Ruidoso. Transito menos. Método electromagnético. No puedo meterme con un lazo, hacer un loop de 10x10 y una bicicleta en el medio. O 40x40 y 5 carros en el medio. Frecuencia de domain, igual. No es el método ni para la condición geológica ni para la condición de trabajo. BLF, poco. REMI, no. Magnetismo, no. Magneto telúrico, refracción, vibración natural, no. Ninguno te va a dar realmente lo que necesitas. ¿Por qué? Porque es así. O sea, son los métodos establecidos, es lo que hay. ¿Qué es lo que te queda? Condición como esa, prospección hidrogeológica. Te vas a hacer tu modelo conceptual, tienes el Ávila, que es una fuente impresionante de recarga, esa pantalla inmensa de rocas metamórficas, tienes esa zona de contacto que es la cota 1000, donde tienes una recarga impresionante y tienes todo lo demás hacia abajo drenando hacia el Guaire. En cualquier parte de la Altamira que yo perfore, entre 80 y 150 metros voy a conseguir algo. No necesito hacer ningún método de exploración física porque además no me van a servir, entonces no tiene sentido que lo haga. Simplemente voy a hacer la perforación. Lo hago porque lo sé, pero lo sé porque hay un estudio desde el punto de vista de geología, hay un modelo conceptual y es el reconocimiento geológico que bajo ese conocimiento ya yo sé que yo puedo hacer mi perforación. ¿Okay? Entonces, en un ambiente como ese, los métodos clásicos de físicos, olvídalo, no hay nada de lo que te pueda dar. Me voy a otro ambiente parecido. Esta vez vamos a plantearlo Santa Mónica. Santa Mónica, Cumbre de Curumo, es un ambiente, ya no es material suelto, tipo gravas, arena, arcilla, peñón, ya estamos hablando de que estoy en el esquisto, ya sea calcáreo, sea carbonato, pero es un esquisto, una roca dura que es impermeable y básicamente voy a buscar rocas en fractura. ¿Okay? La condición geológica es distinta. El otro es un medio poroso, este es un medio por una porosidad secundaria. ¿Okay? Condiciones de trabajo, sigue habiendo poco espacio. O sea, en la mayoría de las veces, muy poco espacio. Tengo presencia de metales, tengo electromagnéticos, es un acuífero secundario, muy distinto al otro. Tengo limitante de costos, perforar en roca
puede ser más costoso eventualmente que el otro punto, más o menos, pero igual implica costos. Y sobre todo, por ejemplo, ya yo sé, esto limitante de costos con la PTAB, ya yo sé que en esa zona, porque ya hice mi estudio de recopilación de información y me metí en Google y vi que en esa zona casualmente hay aguas con alto contenido de sales. Estamos hablando tal vez de sales, o contenido de sales de 1500, 1600 ppm, de sales disueltas, conductividades súper altas, ricas en carbonato, ricas en fosfatos, sulfatos, X cantidad, es agua con no es potable. Tengo que saberlo porque en el momento que yo voy a buscar agua ahí y yo tengo el riesgo de conseguir agua que está salinizada, yo le voy a decir al cliente, señor, yo le voy a buscar agua aquí, pero mi reconocimiento y mi recopilación de información me dice que hay una agua que posiblemente esté salinizada y que pueda ser la que usted saque, para que usted pueda estar preparado. ¿Okay? ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí puse un circulito bien simpático donde estas zonas, por ejemplo, sueles conseguir estos espacios relativamente libres, ¿no? Un jardincito grande, un medio parquecito. ¿Son de eléctrico vertical? No, lógicamente no es el punto o el medio el método para aplicar buscando medios secundarios. Tomografía eléctrica, sí. Sí, evidentemente es uno de los métodos por excelencia. Si tengo el espacio adecuado, si voy a cumplir con la profundidad, puedo detectar eventualmente la zona de fractura que estoy buscando. Resonancia magnética no, transición tampoco, no es el método para la condición geológica que estamos trabajando, además que es ruidoso. Frecuencia de dominio, sí, es un método que me permite identificar zonas de fractura. Si no tengo muchos metales, si consigo un parquecito como esto, me puede servir. Pero BLF también me puede servir para identificar eventualmente el sitio. REMI me puede servir para identificar una zona de fractura si de pronto no puedo hacer la tomografía porque de pronto hay muchas estacas clavadas de protecciones catódicas y quiero igualito caracterizar y buscar una zona de fractura que no la logro ubicar bien por mi reconocimiento geológico. Bueno, hago un REMI, calculo ondas de corte, baja velocidad y ubico mi zona de fractura. Magnetismo no, magnetismo telúrico tampoco, sísmica refracción tampoco, vibraciones naturales tampoco, y por supuesto la prospección geológica, la parte hidrogeológica, que es lo primero que hablamos, tiene que ser la base. La parte de la búsqueda de información geológica, hidrogeológica, siempre tiene que estar presente. Como les digo, no podemos hacer exploración solamente pensando en hacer un sondeo eléctrico vertical. No podemos hacer exploración solamente pensando en el conocimiento geológico. Tenemos que integrar toda la información. ¿Okay? Interesantísimo esta lámina. Dice mucho, a pesar de que escribe poco. Hay dos tomografías, por ejemplo, a la tomografía de la izquierda, ven una zona de lo que puede ser una fractura, la línea negra que está usando verticalmente, y a la derecha tienen otros medios en estos casos son caliza, limestone, y tienes una fractura. La tomografía eléctrica, esta es una tomografía eléctrica de un ejemplo de AYEP, instrumentación que nosotros solemos utilizar. Esto es un equipo del Super Steam multicanal que te permite adquirir X cantidad de canales y hacer tomografías de este estilo. Con la tomografía nosotros vamos a detectar eventualmente las fallas que son verticales, en la mayoría de los casos, o zonas como esta que tenemos aquí, que digamos que hay un conjunto de posibles fallas. ¿Qué pasa? Hay que clarificar algo, que esto que está aquí a la izquierda es una cámara, es un registro de cámara que corrimos en un pozo, en roca, a hueco desnudo. Ustedes ven aquí, sería ideal el video, pero es más pesado, que se ve la pared rocosa y eventualmente en esta zona se ve como si faltara un piso, o sea, hay un hueco alrededor. Eso es una zona de fractura que está básicamente como esta línea negra, ¿okay? Está usando horizontalmente. Esta fractura aquí yo no la puedo ver con la tomografía, ¿okay? Yo con la tomografía voy a ver la que está usando vertical, pero ¿qué es lo que yo hago? Reconocimiento geológico. Si yo en esta imagen de la derecha yo tengo que perforar un pozo para buscar X cantidad, yo en esta zona que tengo la mayor cantidad de fracturas, yo voy a buscar ahí, porque yo no estoy buscando una fractura, yo estoy buscando un enjambre o todo sistema de fracturas tiene fracturas asociadas, sistemas secundarios asociados, perpendiculares, paralelos. Entonces, yo lo que trato de ubicar cuando hago exploración en un medio poroso fracturado es el sitio de la confluencia de la mayor cantidad de fracturas, horizontales, verticales, etcétera, etcétera. Con mi reconocimiento y mi tomografía eléctrica, yo puedo detectar cuál es ese mayor sitio de confluencia. Pienso mayor cantidad de fractura, una mejor recarga, y en base a eso es que yo el sitio. Entonces, vuelvo y te digo, la geofísica sola, la geología sola no es la respuesta. Tienes que integrar eventualmente la información. Tercer ambiente, esto es los llanos venezolanos, deforme, capas horizontales,
casi perfectas, arenas, grava, arcilla, arenas, grava, arcilla, arenas, grava, arcilla, campo, ahí. Característica, mucho espacio, poco o ningún ruido ambiental. Acuíferos someros, profundos, seguramente puedes conseguir acuíferos a 20, 30, 50, en el caso de la faja. Limitante de costo, casi no hay, de alguna forma. Acceso al perforador, todo lo que tú quieras. Te puede cobrar de más porque si es de Caracas o si va al campo, veremos que el tema de gasolina, movilización, pero también puedes perforar donde quieras. Permisología y PTAB suele ser casi que de menor importancia en una condición como esta. Asumiendo que son medios, porosidades primarias, arenas grava, puedes hacer casi todo lo que tú quieras. Son de eléctrico vertical, los que tú quieras, tomografía eléctrica, la que tú quieras, resonancia magnética, protónica, lo que tú quieras, transcendomen, puedes darte luz, hacerlos todos y correlacionarlos. Puedes hacer sondeos eléctricos en superficie para definir la primera parte y después le metes un transcendomen de 100% con un momento suficientemente grande, calibras la primera parte con CEF, te lanzas la otra parte con sondeos electromagnéticos. Frecuencia domain no tanto porque no lo puedo hacer, porque sino que si esto realmente son capas de arena y arcilla, no te sirve el método para la condición geológica. Igual que el BLF, el REME te pudiera dar, pero no tiene sentido si tienes todo lo demás, porque no vas a determinar sino capas. No va. Magnetismo tampoco va porque es la condición, magnetelúrico sí, refracción también, vibraciones neutrales no, porque no haría absolutamente nada, y bueno, nuevamente la prospección hidrogeológica que incluye o abarca el reconocimiento geológico pasando por todo lo demás. ¿Okay? Entonces, estos tres ambientes son muy distintas y de alguna forma lo que quería era indicarles que lo más importante es que tengan un conocimiento geológico, tengan un conocimiento físico y lo puedan integrar, porque no solamente se trata de saber hacer la geofísica, sino saber dónde vas a aplicar qué método. Los métodos yo no diría que tienen limitantes, sino malos operadores o gente que lo usa donde no debe. Entonces, cada método tiene una condición donde ejecutarse. Si tú la ejecutas en la condición adecuada, vas a tener el resultado adecuado. Si la ejecutas en la condición no adecuada, no vas a tener el resultado adecuado. ¿Ok? Ok, hidrogeoquímica. Creo que Ramón en su presentación lo mencionó. Relaciones iónicas es una de las cosas que normalmente solemos hacer, pero tú no puedes hacer relaciones iónicas si no tienes idea de qué estás buscando. No me voy a poner a plotear calcio cloruro si sé que no tengo esa relación, o calcio estroncio, o bicarbonato calcio. La relación se basa en base a lo que tú ya recopilaste y sabes de información del sitio. Esta es una gráfica súper interesante. Yo creo que sí, este mismo. Esta gráfica está aquí. La línea azul, observen, es similar a la prueba de bombeo que les mostré a caudal constante. Esa es la misma prueba de bombeo. Pero lo que está abajo es la medida de la conductividad. ¿Ok? Y precisamente es este acuífero que está aquí. Aquí lo que hicimos es bombear y tomábamos una muestra pool cada cierto tiempo en la medida que medíamos el nivel. Y aquí lo que hicimos fue mostrar en vertical, pozo apagado, reposado 3 días y mostramos un Baylor en profundidad para ver cuál era la diferencia. Sabemos que teníamos dos acuíferos por los datos del perforador, un acuífero superficial y un acuífero más profundo. Queríamos entender, en base a la salinidad que teníamos, cuál era el acuífero que estaba más salinizado. Alguien puede decir, obvio, el más profundo es el más salinizado. Sí, pero yo necesitábamos confirmarlo. ¿Qué nos dio la verticalidad? Conductividad y pH. Evidentemente, el acuífero que tengo abajo es el que está más salinizado. ¿Qué me da la prueba de bombeo? Me dice que cuando yo empiezo a bombear, los primeros tiempos, yo tengo una muestra pool de los dos acuíferos. Pero llegado a un punto, que es este punto que está aquí, sin obviar este punto de apagado y encendido del pozo que ya mencionamos, el acuífero de arriba se me descuelga. El nivel dinámico queda por debajo de lo que es el acuífero superficial. Y los descensos empiezan a descender por la conductividad que empieza a aumentar. Quiere decir que pasado este tiempo que está aquí, yo tengo, la primera etapa es una etapa de bombeo mixto de los dos acuíferos y después se me cuelga el primer acuífero que es más superficial y empiezo a trabajar el segundo. ¿Cuál es mi recomendación como la persona que aconseja al cliente? Mira, vamos a bombear hasta este tiempo que está aquí, porque a mí no me interesa que se descuelgue el primero y se descuelgue el segundo. ¿Por qué? Porque cuando se descuelga el primero y empiezas a trabajar más el segundo, tu contenido sale suelta, va a aumentar, y entonces tu sistema de tratamiento va a sufrir. Entonces vas a tener que meterle más dinero a la vamos inversa que instalamos. ¿Entiendes? Entonces, esta es una gráfica hermosa. Aquí, evidentemente, hay combinación de hidráulica y de hidrogeoquímica, tanto en muestreo pool como en muestreo en profundidad. Es importante que entiendan eso. Cuando tú muestreas un pozo, tú tienes que estar claro que es una muestra pool lo que estás tomando. Si muestreas en profundidad, tienes que saber dónde están ubicadas las rejillas, cuál es la forma de construcción y tienes que mostrar con zonas multiparamétricas que van en profundidad o con Baylor, pero tienes que estar consciente de que cada vez que metes y sacas estás agitando el medio. ¿Okay?
Bueno, hay todo un cuento alrededor de este tipo de muestreo. Pero ven que la hidrogeoquímica es clave, al igual que todas las demás. ¿Okay? Este ejemplo es bellísimo. ¿Qué le voy a decir? Olvídense la imagen negra a la derecha y tenemos la imagen a la izquierda. Estos son diagramas de Steve. Yo grafiqué mis diagramas de Steve. Y yo les digo, ¿y qué fue lo que me pasó? Primero yo tuve la parte de calidad sin conocer un poco la parte del modelo conceptual donde estamos trabajando. A ciegas, este es el pozo 1, este es el pozo 2, este es el pozo 4, este es el pozo 5. A ciegas, yo me doy cuenta de que el pozo 1 es totalmente distinto a los demás. Pero a leguas, no hace falta que sepas mucho de hidrogeoquímica para decir, el pozo 1 es más dulce, los demás tienen mayor cantidad de sal disuelta. Cuando hicimos el modelo aquí, este programa se llama Hydrogeanalysis, que es un programa que sirve para hacer modelos conceptuales, y de aquí lo pasas todo al Modflow. Agarramos los pozos, corrimos registro de cama dentro de los pozos y diseñamos cómo era básicamente la distribución de capas. Separamos acuíferos superficiales y profundos, y evidentemente ya cuadró que el pozo 1 tiene una profundidad muchísimo menor y que está trabajando básicamente un acuífero superficial que los otros no están trabajando. Los otros, las rejillas y las ranuras están ubicadas básicamente de unos 80-90 metros hacia abajo. Entonces, la hidrogeoquímica, gráficamente, en un flash te puede decir y hablar muchísimo del modelo que vas a desarrollar. ¿Okay? Ok, imaginemos que ya hicimos nuestros estudios preliminares, hicimos la parte hidrogeológica, la parte geofísica, la parte hidrogeoquímica y pasamos a la perforación. Es un mundo, o sea, cada lámina que yo les muestro es un mundo de verdad y bueno, creo que voy corto con el tiempo, voy a ir un poco más rápido porque lo que pasa es que es demasiada información, creo. Perforación de pozos, básicamente, la mayoría de las veces lo hacemos con uso del lodo bentonítico. Hay que cuidar mucho el lodo. El lodo al final es una película que tú estás metiendo y que tienes que sacarla después. Lo ideal es que uses mezcla de bentonita comercial con polímeros para que trates de mejorar la viscosidad, la densidad y después que sea muy fácil desarrollar el pozo. Hay gente que usa arcilla de la esquina para ahorrarse costo. Eso no lo permiten, por favor. Tienes que tomar muestras, hacer descripciones litológicas. Las muestras son perturbadas, o sea, la muestra va a salir en el momento que el grano tenga el tamaño adecuado para que por diferencia de densidad suba hasta superficie. Antes no sale. Si yo tengo un grano que es muy grande, él se va a quedar ahí abajo moliendo hasta que tenga la densidad adecuada para salir. Y ahí tengo un delay, tengo un atraso en la salida. Además, si yo estoy en una mecha, estoy a 120 metros de profundidad, también tengo que contar el tiempo que tarda desde los 120 metros en subir eso. Es decir, las muestras que yo recibo es la realidad, pero es un rompecabezas. O sea, yo tengo una muestra aquí, una muestra allá, y no sé realmente dónde van. ¿Cómo las amarras? La geofísica, registro de pozo. Eso es básico. Hacer interpretación de muestras de manos sin tener un registro de física tampoco tiene mucho sentido. O viceversa, a veces nos toca solamente con registro y sin muestra de mano, tampoco no es lo ideal. Ahorita vemos un poco los registros, vemos aquí el cuarto parámetro, estos son gamma ray, SP, SPR, y el cuarto, que es esta línea naranja, es tiempo de perforación. Esto no es una perforación, es un esquisto. Tiempo muy bajo, muy bajo, muy bajo, muy bajo, alto, bajo, alto. Esto que está aquí, lo primero que es muy bajo, material alterado. Llegué a la roca, se puso dura, dura, dura. Se puso muy suave y después volvió a subir. Esto que está aquí es un corrimiento. Y es el corrimiento que me estaba alimentando ese pozo que está ahí. Entonces, la graficación, en el caso sobre todo de roca, de los tiempos de perforación es muy importante. No es un registro de físico, pero es casi o igual tan importante. Básicamente, este pozo se diseñó con los registros de tiempo más que con los registros de física, como tal. En el diseño hay cosas importantes como saber dónde voy a colocar la bomba. Aquí, por ejemplo, se deja un ciego, que es justamente la roca dura, para colocar protección para la bomba o la bomba. Las bombas se colocan en tramos ciegos, no se colocan en tramos roneradas porque le entra más fácil la arcilla, la arena, y la arena es una lija para un rotor como tal. Entonces, bueno, vamos a seguir porque si no es mucha la información. Alguien me preguntaba una vez, ¿qué registros de geofísica son los que comúnmente se usan? Esta es una sonda de un fabricante que se llama Robertson Geo. Robertson Geo es un fabricante inglés, pues tiene representantes en todo el mundo, incluyéndonos a nosotros en Venezuela y parte de Latinoamérica. Esta es la sonda y estos son los registros que por lo general se usan en agua. Esta sonda tiene integrado resistividad normal de corta y larga, 16 y 64 pulgadas. Hay opciones, 8, esta trae 16, 64 pulgadas, hay de 8 pulgadas y 32, ¿ok? Esto es resistividad normal.
tiene también una resistividad punto single. Esta resistividad es un arreglo normal, mete corriente, mide diferencia potencial. Esto es resistividad real. Te da mucha información acerca de la formación como tal. El SPR, el Single Point Resistance, es una resistividad aparente. Tienes que tener un electrodo arriba de referencia. Ojo con eso también. Cuando tú corres el registro, pones un pececito que es el electrodo de referencia arriba, que es el que une de alguna forma con la sonda como está. Si no clavas el pececito, estás mal, estás midiendo en el aire, estás pirateando de alguna forma, te tienes que poner tu pececito y empieza. El Single Point Resistance, resistividad punto simple, lo que hace es que mide una resistividad alrededor de la sonda. Esa resistividad puede tener 8 o 10 pulgadas. Es decir, la resistividad que le está midiendo es la resistividad que abarca el lodo, que abarca la pared de perforación y parte de la formación. Entonces, es una resistividad promedio. No es una resistividad real como las de arriba. Potencial espontáneo, cuando tú estás haciendo perforación, sobre todo, evidentemente, con lodo, se forman pequeñas celdas galvánicas, tienes entre el lodo y la formación, tienes una diferencia de salinidad que te genera una pila. Entre las mismas formaciones, a esa diferencia de salinidad se generan otras pilas. Entonces, se generan muchos efectos de pilas a lo largo de eso, y básicamente eso es lo que te genera los potenciales espontáneos. Natural gamma, radiación gamma natural. La radiación gamma natural principalmente es de origen por el caimiento radiactivo del potasio, es decir, cuando tú consigues potasio. El potasio es un metal alcalino. ¿Se acuerdan de la tabla periódica? El primero a la izquierda. El metal alcalino, como tal, el potasio, es muy compatible desde el punto de vista de que quedará absorbido con D. Hay diferencia entre absorbido con B y con D, búsquenlo por ahí. Entonces, él tiende a quedar absorbido en las arcillas. Las arcillas son, se acordarán, tetraedros, octaedros, de aluminio y silicio, y entre esas capitas básicamente se queda el potasio. Cuando yo consigo una radiación gamma alta, lo asocio a un contenido alto de potasio y por ende lo asocio a arcilla. ¿Okay? Y temperatura fluida, algo que te da alguna información relevante y se usa como calibración de la zona. Esos son los registros clásicos de agua. Si yo estoy en roca, por ejemplo, y de pronto perforé con un lodo, esta zona no me va a servir porque de pronto no tengo básicamente un fluido de perforación, pero, o estoy buscando otra cosa. Pero si tuviera un acoustic televiewer o un óptico, televiewer óptico, puedo definir muy bien la fractura y puedo verla, puedo caracterizarla, pero eso es muy caro como para hacerlo agua. Entonces, normalmente nos vamos básicamente a estos tipos de registros cuando son en lodo, y cuando son en roca, lo que hacemos es medir tiempos de perforación. ¿Okay? Esto es lo clásico para agua. Hay N cantidad de registros de pozo. Normativa vigente, interferencia de pozo. Esta lámina también me han preguntado mucho. Básicamente, nosotros tenemos, por ahí no sé si estará conectado Fernando de Carle, un gran amigo de hace muchos años y que maneja muy bien esta parte de ambiente, la parte legal y de normativa. Ha trabajado en muchas de estas. Nosotros tenemos una ley de agua, perdón, no está la ley de agua, no está por ahí. Ley de agua 2006, 2007. Tenemos, por ejemplo, en cuanto al mantenimiento de los pozos, está el reglamento del 2018, que básicamente es el que te indica la frecuencia de muestreo nueva y te indica eventualmente el mantenimiento de los pozos una vez al año. Tenemos una norma Covenin, que es antigua y evidentemente tiene que ser revisada, pero por lo menos es una referencia. Entonces, cerca de la perforación, evidentemente hay ciertas distancias que se mantienen, por lo menos 30 metros, en base a plantas, industrias, etcétera, etcétera. Hay unas distancias que se establecen de fundación. Y una vez tuve un problema con un pozo que estaba a 6 metros de una columna, pero al final no era una columna como tal, sino era una zapata que tenía una columna, una viga. Entonces, bueno, se justificó la parte de permisología. Distancia entre otros pozos, por ahí el reglamento habla de unos 50 metros, pero realmente lo primero de esta lámina es, tenemos que hacer una revisión evidentemente de la normativa. Nosotros no podemos tener una ley de 2006-2007 que siga usando un reglamento de calidad del 883 de hace 30 años. Eso es inadmisible, o sea, no puedo. O sea, entonces, evidentemente tenemos que hacer una revisión. Ya es un tema que no es tan científico, pero evidentemente tenemos que hacerlo para poder tener alguna guía de alguna forma. Cuando las interferencias, que también la gente lo pregunta mucho, que si voy a hacer un pozo, lo voy a hacer a 50 metros, ¿cuánto me dice la norma? ¿Qué es lo recomendable? Señores, lo más lógico para tú saber cuánto, o sea, aquí me dijo una vez, no, 500 metros, un acuífero o la afectación del toque de un cono de abatimiento, un acuífero confinado puede ser hasta un kilómetro. Yo no puedo dejar de perforar de 1 kilómetro a 1 kilómetro, eso no tiene sentido. Por ejemplo, ciudades como Valencia, que es una ciudad industrial, cuando yo tengo plantas y cada planta tiene 5 pozos y el vecino tiene 5 más, no existieran si aplicara algo de ese estilo. Entonces, siempre va a haber una afectación. Lo que tenemos es que cuantificar esa afectación y definir si esa afectación me llega
o llega a ser importante. Entonces, lo más lógico para definir la afectación es hacer pruebas de bombeo. Usted agarró esto que está aquí, y eso lo voy a mostrar. Esto es una planta, de la misma planta que estábamos allá de los diagramas de Steve que mostré. Aquí yo lo que hice, esto es un modelo analítico. El modelo analítico es simplemente condiciones ideales. Yo asumí un espesor de acuífero entre tanto y tanto, desde unas propiedades, transmisividad y coeficiente de almacenamiento que ya había calculado por otras pruebas de bombeo, y busqué la solución del transporte de flujo en eso, simplemente asumiendo esas condiciones ideales. Usted lo agarró, lo metió en su programita, ese programa es el Aquifer Test Pro. Yo lo hice, un día quería quitarme no sé, la espinillita y lo hice a mano en Excel, da lo mismo. Entonces, yo lo que simulé aquí fue el bombeo en cada uno de los pozos y vi cuál era el abatimiento general de la zona. El abatimiento en cualquier punto, teóricamente, es equivalente a la suma individual de los abatimientos que genera cada pozo en ese punto. Es decir, tú agarras, el programita lo que hace es que simula el abatimiento de este pozo en este punto, da 1 metro, después simula el de este pozo, da 2 metros, más 1, 2, 3, y así va. Y en cada punto hace la suma de los abatimientos que genera cada uno de los pozos. ¿Okay? Cuando tú haces análisis hidráulico de este estilo, o modelos de flujo, ya sea modelos analíticos o modelos matemáticos, estos modelos analíticos, modelos matemáticos, estamos hablando ya de MockFlow, que trabaja por diferencia finita, está FreeFlow, que son elementos finitos, cada uno se usa para condiciones lógicas distintas, X, y Z. Cuando tú quieres establecer realmente cuál es la afectación que pueda generar un pozo sobre otro pozo de bombeo, tienes que hacer esto, tienes que hacer pruebas de bombeo y tienes que cuantificar eso. De pronto, entre este pozo y este pozo, hay 5 metros de abatimiento. Entonces, alguien puede decir, 5 metros es mucho. Pero de pronto, yo tengo aquí una columna disponible de 100 metros, entonces los 5 metros no me afectan. Ahora, si el abatimiento es 5 metros, el que me genera un pozo sobre el otro, y mi columna disponible para bombeo son 10 metros, me está quitando la mitad. Ahí tiene una relevancia. Entonces, realmente para definir la afectación de un bombeo de un pozo hacia otro, o qué distancia debería considerar antes de perforar un pozo, tiene que ser hecho de forma individual para cada caso. Ok, ya estoy sobre la hora, diseño de pozo. Después que yo puse todo eso junto, que yo sabía, hice mi registro, ya sabía dónde voy a poner mis cosas, me voy a fabricar mi pozo, le voy a poner rejilla, ahorita vemos los tipos de materiales. Muy rápido, forma de construcción, sello sanitario. Esto que está aquí es importantísimo, por favor. La norma Covening habla mínimo 6 metros. Tengo pozos que no le ponen sello sanitario. Caracas pasa muchísimo, lamentablemente, por ganarse el cliente, haciendo un costo menor, no meten sello sanitario. Entonces, después, cuando el cliente empieza a sacar agua, tiene coliforme porque está contaminada, porque es un sitio urbano y la mayoría de las cloacas están botando. Entonces, después el sistema de tratamiento es más costoso que lo que le costó el pozo al señor. ¿Okay? Entonces, hay gente que piensa, esta grafiquita es porque hay gente que piensa que al no tener el sello sanitario no importa porque mi rejilla está a 35 metros, entonces el agua no va a ir. Señor, entre el pozo y la formación hay algo que se llama filtro de grava, que usted solo colocó, es un medio impermeable, el agua entra abajo y usted lo sacó a 50, 100 metros, el agua contaminada va a pasar por el filtro de grava, que es lo más bello. Entonces, usted no puede colocar eventualmente, no puede dejar de colocar el sello sanitario básico. Incluso te puedes lanzar unos 30 metros de sello sanitario si tienes de pronto agua, un acuífero rico en hierro, que no lo quieres tratar, y tienes un agua con un contenido mucho más bajo y es el que te interesa, tú te lanzas 30 metros de sello sanitario, sacas el agua que te interesa y listo. Filtro de grava, bueno, filtro de grava básicamente tiene un sentido de no dejar, tiene que ser escogido. Tendrías que tomar las muestras, hacer un análisis de frecuencia como lo que hacemos en geotecnia y definir cuál es el tamaño adecuado, que es el 40% de la curva, depende del libro que uses, Johnson o lo que sea, pero porque voy muy rápido, pero para ganar tiempo. El filtro de grava, además de evitar la entrada de ciertos materiales al pozo, tiene un sentido hidráulico. Aquí sí quiero, yo creo que esto, yo donde me paro lo digo, pero creo que muy poca gente al final lo sabe. La buena colocación o no del filtro de grava me influye muchísimo en lo que es la eficiencia del pozo, es decir, en las pérdidas de carga. Entonces, imagínense que la molécula de agua pierde básicamente energía en la medida que empieza a cambiar de dirección. Mientras el grado de tortuosidad sea mucho más alto, ella pierde más energía. Y eso es lo que termina siendo ineficiente el pozo. Si la molécula de agua va sufriendo porque va en una carreterita chiquitica y de pronto va a una carrera, no sé, de un solo canal, de una autopista, pero un solo canal, y van a muñeñitas todas, y de pronto se consiguen con una autopista de 10 canales, van, o sea, relajadas, es decir, ellas se abren y no se chocan, la tortuosidad es mínima, ahí voy a tener menos pérdidas de carga y el pozo va a ser mucho más eficiente. Si yo agarro y no le pongo filtro de grado o le pongo un filtro de grado mal escogido,
mal puesto, al final la moleculita que va por un solo canal, cuando llega ahí se va a conseguir con una cosa más chiquitica, entonces se vuelve más tortuoso el camino y al final termina siendo un pozo de una eficiencia del 30%, que tú dices, hay que matar el perforador de alguna forma, o sea, 30% no sirve, ¿entiendes? Entonces cuando tú dices, no, boté mi dinero en esa perforación. Entonces, bueno, pendiente con eso, que el filtro de grava tiene un sentido hidráulico muy importante que la mayoría de la gente no sabe, pero es súper importante, ¿ok? Distintos tipos de materiales. Yo puedo hacer esto que está de izquierda a derecha, una rejilla Johnson de acero inoxidable. Ese es el estado del arte a nivel de rejillas, ¿ok? Eso está hablando puede ser desde 20 hasta 35% de entrada área libre. Estas son unas rejillas que se llaman, unas ranuras que se llaman tipo persiana. Estos son ya de PVC. Estos son tipo Johnson, que tienen un área mayor que esta, 10-12%, y estas PVC, el ranurado 1-2 milímetros, que puede tener 4-5%. Evidentemente, mientras mayor sea el área abierta, mayor el caudal que yo puedo extraer. No solamente eso, sino que dependiendo del tipo de material, yo voy a escoger un material que sea acorde. Si tengo un material que es muy agresivo, yo no me voy a ir por un acero galvanizado, voy a usar acero inoxidable. Si tengo un material que de pronto me va a generar muchas incrustaciones de carbonato de calcio, que yo sé que voy a tener que echarle ácido para limpiarlo, no me voy a meter con acero, dependiendo de los caudales, evidentemente. Si estamos hablando de caudales de 10 litros por segundo, no me meto con acero, me meto con PVC, porque cuando le toque hacer el mantenimiento, que voy a usar ácido, voy a trabajar cómodamente en mi mantenimiento del pozo. ¿Okay? Entonces, bueno, esta imagen me encanta y es única. Yo de verdad que tuve la suerte de grabarla, creo que este año. Aquí van a ver, esto es una rejilla Johnson real de un pozo. Está muy sucia, evidentemente. A mano izquierda, lo que ustedes ven es la rejilla original del pozo. Este es un pozo de 12 pulgadas, no sé, 40, 50 años de antigüedad, que después fue reentubado de 12 a 10, ¿okay? Con una rejilla Johnson igual. La rejilla de la izquierda es la rejilla original de hace 40 años. Y pone que la rejilla, esta cosita que tú medio ves aquí que parece sucio, que está todo destruido, es la rejilla del reentubado. La rejilla de la izquierda tiene 40, 50 años, la rejilla de la derecha tiene como 10 años solamente. Pero fíjate la diferencia. La rejilla de la izquierda está impecable, o sea, está sucia, pero físicamente o estructuralmente está intacta. La de la derecha se disgregó, o sea, eso se rompió, se quedó hilito. ¿Cuál es la diferencia? La de la izquierda es rejilla Johnson hilo continuo, pero es de acero inoxidable. La de la derecha es rejilla Johnson hilo continuo, pero es acero galvanizado. Entonces, lo que está aquí, el tipo de material, que también evidentemente influye en los costos, es muy importante a la hora de escoger. Tienes que considerar tanto costos como calidad del agua, como mantenimiento del pozo, para definir lo que mejor se te haga para el proyecto. Aquí el que entubó con esto, bueno, ya perdió el dinero, o sea, ese reentubado, pero no sirvió, porque se deshizo. Entonces, es muy importante conocer ese tipo de detalles. Ya vamos a terminar. Sistema de tratamiento, súper rápido. Este caso es un cliente que le perforaron un pozo. El pozo daba 0, 0, algo litros por segundo. A ese cliente se le diseñó este sistema de tratamiento, que tenía concentraciones de hierro muy altas, tenía durezas muy altas, total de sólido suelto súper alto, y además tenía microbiología. ¿Okay? Entonces, al final, ¿qué hicimos? Se diseñó un sistema de desinfección con hipoclorito, el hipoclorito me oxidaba el hierro, lo saco con un filtro de zeolita lo metí carbón activado para quitar restos de material que me quedara. Voy a una osmosis porque mi cliente quería una osmosis, pero antes de la osmosis yo tengo que hacer un pulimento. En tratamiento se diseñan por etapas, tratamiento primario, secundario, pulimento. El carbón activado suele ser un pulimento y me lo voy a meter a la osmosis, pero antes de meter a la osmosis yo tengo que quitarle de alguna forma la dureza, porque no le puedo dejar la dureza, porque se me va a tapar la osmosis. Tengo que pensar en base a mantenimientos también. Entonces aquí pusimos un suavizador con un intercambiador de resina iónico y listo. Este modelo lo cambié pensando en el cliente también. Este intercambiador de resina lo quité y mandé a poner un desincrustante que hace la misma función, o sea, es decir, la osmosis no va a ser maltratada porque básicamente es como le acompleja el calcio y magnesio y pasan de largo y no se me incrusta en la osmosis. ¿Por qué lo pensé así? Porque el señor no tiene alguien, haber usado una resina intercambio iónico implicaba que tenía que tener muchas salmueras para limpiar la resina y tenía que tener un cuarto, cuando calculamos hicimos el balance de masa, un cuarto lleno de puras salmueras y todos los días tiene que estar en ese cuento. El señor no va a hacer eso y no va a contratar a alguien para eso. Entonces, este sistema conceptualmente, desde el punto de vista técnico, estaba muy bien, pero desde el punto de vista práctico para mantenimiento y mi cliente no servía. Entonces,
moraleja, hay que diseñar siempre en base a lo que tenemos y, por ejemplo, este mantenimiento para un pozo de 0,2 litros por segundo o sea, es casi que impagable. El cliente podía pagarlo y lo pagó, pero también ahí vamos. Es lo que les dije al principio. Si ya yo sé de entrada que el sitio donde voy a perforar hay pozos que tienen una calidad terrible desde el punto de vista microbiológico, sales disueltas, etcétera, etcétera, tengo que poner sobre aviso a mi cliente de eso antes de perforar. No puedo darme el lujo de perforar y después sacarle un agua salinizada y decirle, bueno, ahora entiéndete tú. Entonces el pozo te costó, por decir un número, $10,000 y el sistema de tratamiento te costó $30,000, porque no tiene sentido. Entonces, tienen que integrar información, porque en base a la información que ustedes logren integrar e interpretar, van a obtener los mejores resultados. Por último, mantenimiento de pozos, porque ya se me hizo tarde, métodos físicos, métodos químicos. Yo no puedo ir al odontólogo, como este ejemplo me encanta. Yo voy al odontólogo, señor, necesito que me haga una limpieza. El odontólogo me acuesta en mi silla, me da un jueguito con agua, y me dice, chupa agua, enjuáguese, ok, bótela, y me dice, bueno, ya está listo. Entonces, ya va, un momentico, señor. Sí, esa es la limpieza dental que yo le hice. A mí me hacen eso, evidentemente me siento robado, ¿no? A menos que me lo haga gratis, pero igual enjuagarme la boca con agua no sirve. Los pozos son similares, y son ranuras de 2 milímetros, 3 milímetros, 1 milímetro X, son espacios pequeños que se generan incrustaciones de carbonato de calcio, de arcilla, de óxido de hierro, materia orgánica. Entonces, tú tienes que aprender a limpiarlo en base al tipo de incrustación que va a depender de la hidrogeoquímica del sitio. Tú tienes que emplear algún método químico. Si es un carbonato, usas ácido, reacción ácido-base, sal más agua, eso es ley. Y así va. Materia orgánica necesitas degradarla. Si es hierro, lo oxidas, lo reduces para quitarlo. Entonces, tienes que conocer un poquito de eso y saber el tipo de incrustación. Esas limpiezas que suelen hacer mucha gente, y lo debo decir con responsabilidad, de que meten un compresor, bombean, y esa es la limpieza que hacen, es un robo. O sea, eso es el odontólogo que te enjuaga la boca con agua. ¿Entiendes? Entonces, tienes que eventualmente aplicar los métodos adecuados. Ejemplo, mira, estos están aquí. Ustedes vieron esas ranuras chiquiticas que yo les mostré aquí, estas ranuras limpias. Este pozo se incrustó tanto en carbonato que ya las ranuras no se ven. Fíjense cómo fueron, aquí se ven un poquito cómo eran las ranuras y cómo el carbonato va creciendo como unas rosetas, bellísimo. Y miren este cuadrado, esta bola que forma. Entonces, cuando tú formas esta bola, ya quitarla con ácido es casi que imposible. Y si la vas a rayar, porque le vas a meter un cepillo de metal para quitarlo, el índice de rugosidad del PVC aumenta y por ende cuando lo ponga en funcionamiento va a tener mayor incrustación, porque el índice de rugosidad influye muchísimo en el tipo de incrustación. Un PVC es mucho más liso que un acero. Eso lo verán en la parte hidráulica cuando uno diseña sistemas de tubería. Entonces, ¿por qué me cuesta que la gente no, el cliente a veces, pero por qué yo puedo dejar de limpiar mi pozo 5 años y después lo limpio? No, señor, no es lo mismo. Cuando usted lo limpia de forma continua, usted se evita que la incrustación crezca con el tiempo. Y siempre les pongo el ejemplo. Imagínense usted que tiene 2 Alka-Seltzer. El primer Alka-Seltzer usted agarra y lo mete en un pote de agua directo. El segundo usted lo agarra, lo trituró y lo metió en otro pote de agua al mismo tiempo. ¿Cuál cree usted que se disuelve primero? La gente se queda pensando, bueno, no sé, la mayoría dice, ah, sí, el del polvito. Exactamente. ¿Por qué se disuelve primero el del polvito? La palabra mágica es superficie de contacto. Mayor superficie de contacto, mayor velocidad de reacción, etcétera, etcétera. Y pasa lo mismo aquí. Cuando yo genero esta bola, la superficie de contacto es mínima y tendría que agregar X cantidad de ácido que cuantitativamente me da como para hacer un pozo nuevo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes mantengan su pozo de forma periódica y anual. ¿Ok? Conclusiones, muy rápido. Las conclusiones las hice. Técnicamente creo que hablé de muchas cosas y volver con conclusiones creo que no era la idea. Y más de acuerdo al público que inicialmente era la presentación, que básicamente son la mayoría jóvenes, jóvenes profesionales. Quise poner los tips que me parecen que son lógicos. Lo primero es la ética profesional. Muchachos, hubo una presentación de alguien que se llama Contreras el primer día de la ULA. No lo conozco, la verdad, no lo conocía. Me pareció súper interesante la presentación y sobre todo lo que él rescataba del profesionalismo, de que tienes que hacer esto. El que hace hidrogeología es porque le gusta. O sea, si yo quiero dinero, seguramente me voy a ir al mundo del oil and gas, del petróleo y del gas, porque evidentemente es un mundo que comercialmente, laboralmente te genera más dinero. Pero el que hace hidrogeología es porque le gusta. O sea, aquí nadie necesita hacer hidrogeología por hacerse millonario, y es triste y lo vas a hacer mal si lo haces si no te gusta. Entonces, esto es una cuestión de pasión. Así lo veo yo, así lo vivo. Yo vivo todo. O sea, yo no tengo trabajo, yo tengo disfrutes de vida. Y lo que yo hago para generar ingresos para mi familia y para mí es un disfrute de vida. ¿Okay? Entonces, importantísimo, ética profesional. Las cosas se hacen
se llegan a hacer mal por desconocimiento o por el conocimiento mal empleado. Cuidado con eso, ¿ok? Por cualquiera de las dos cosas no sirve. Hidrogeología, ciencia multidisciplinaria, sin ego. Todos tenemos cabida y todos tenemos que trabajar en el proyecto. Yo no puedo ser solo un geoquímico que hace hidrogeología, yo no puedo ser solo un geofísico que hace hidrogeología, yo no puedo ser un geólogo que hace hidrogeología, yo no puedo ser un geógrafo que hace hidrogeología, yo no puedo ser un civil que maneja hidráulica solo hidrogeología. Todos tenemos que participar en el proyecto. Si se me faltó alguno ahí, por favor, que me perdone. En hidrogeología y en general, geocientíficos, como les dije, todos tenemos que ser a este punto, en un mundo tan globalizado. Yo siento que los científicos de la ciencia de la Tierra ahorita somos uno solo. Tenemos que, no es que me voy a, no es que me voy a aprender todos los métodos, por ejemplo, no sé, de prospección geofísica o geoquímica o geológica al detalle, pero tienes que conocer que existen y tienes que de alguna forma manejar su funcionamiento para poder por lo menos interpretar a grosso modo. Muchas veces hay un profesor que se llama Jesús Carrera, que es uno de los mejores en el mundo modelado. Él me dijo una vez hace muchos años que el modelador que hace los modelos matemáticos al final termina siendo un integrador y que la gente suele decir, wow, este tipo sí sabe muchísimo, y tal vez sea cierto en algunos casos, pero el detalle es que detrás de nosotros, que somos los que integramos la información, hay toda una serie de profesionales que le ponen empeño, que cada uno está en su área y es lo que hacen posible que nosotros podamos tener un buen resultado como integradores o como modeladores. ¿Entiendes? Porque cuando ofrecemos una solución final al cliente, o un modelo, o calibramos el modelo, o hacemos lo que sea, la validez de eso depende de la información que tengamos. Y para eso tenemos un equipo de trabajo atrás. Hago un paréntesis, debo agradecer enormemente a todos. O sea, Geosol no soy yo. No. Geosol es un grupo impresionante de trabajo que hay detrás de esta cara que ven ahorita. No solamente con los que trabajan con nosotros, sino los que trabajan afuera. Y en especial para esta presentación tengo que hacer un reconocimiento a Ana Vilches, que es una persona súper inteligente que trabaja con nosotros, súper enamorada de lo que se hace, que básicamente yo tuve una semana, debo confesarlo, muy complicada laboralmente y ella me sacó todas las paticas del barro con la parte gráfica, con la presentación. Debo agradecer y rendir el homenaje a quien se merece. Ok. Esto también es importante, que también lo mencionó Contreras, buscar el objetivo profesional, mudanza hacia él. Es decir, si te sientes mal en un sitio, si tú quieres hacer hidrogeología como tal, y toda la vida estás haciendo una empresa, el sondeíto eléctrico vertical, o toda la vida estás haciendo solamente la pruebita de bombeo, y tú no te sientes conforme con eso, porque tú de pronto quieres aprender, si eres el geofísico, quieres aprender geoquímica, si eres el química, quieres aprender geofísica, y si eres geofísico y geoquímico, quieres aprender el sistema de información, muévanse. Move on hacia donde ustedes sientan que va su necesidad como profesional, ¿ok? Eso es un sentido de vida. Es horrible, como les digo, o debe ser, porque no, la verdad es que no me pasa. Pararse todos los días y saber que tienes que ir a cumplir un horario, un sitio que no te gusta, hacer algo que no te guste. Entonces, eso puede ser que vayas a un sitio que no te guste, pero estás haciendo lo que te gusta. Ahí te lo puedo pasar, pero ambas cosas no, por favor. Ese es el consejo que desde este rinconcito que estoy les doy a todos los jóvenes profesionales. Y por último, el que me conoce, por favor, escuchen Pink Floyd y relájense. Creo que eso es todo por ahora. ¿Ok? Bueno, muchachos, aquí les dejo un poquitico las redes sociales de nosotros. Hay muchísima información que está disponible en el Instagram, en Facebook, en LinkedIn, lo que sea. Entonces manejamos un concepto de tratar de enseñar, de tratar de mostrar no tanto el lado comercial, sino el lado científico, porque como dice la frase de nosotros, la ciencia es nuestra pasión, ¿entiendes? O sea, nosotros hacemos esto porque nos gusta. Se me olvidó el nombre, Ceci, vamos a decirle Ceci, la que me presentó. La empresa se llama Geosol. Geosol es el geo, evidentemente el término geológico del sol por alma, porque esto es pasión, ¿okay? Lo que se hace en esta empresa y las personas que estamos involucradas en este proyecto, que como les digo son maravillosas todas, y no soy yo, hay un golpe de gente atrás mío, es porque nos gusta realmente lo que hacemos, ¿ok? Entonces, bueno, era mucha información, espero haber cumplido de alguna forma con las expectativas. Si tienen algunas preguntas con gusto, en la medida del tiempo, no tengo problema, voy a dejar de compartir eventualmente ahorita la pantalla. Muchas gracias. De parte del capítulo
John Professionals Venezuela. Muchas gracias al licenciado Fran Zambrano y al equipo de GeoSU por esta impecable y excelente presentación. Muy interesante de verdad. Y bueno, ahora daremos inicio al ciclo de preguntas. Vamos a comenzar leyendo estas que se encuentran en el chat y al finalizar, bueno, si existe alguna persona que desee pedir la palabra, podrá activar su micrófono. Sí, Partiendo, sí, permiso, Gabriel. Sí, no si se no da el preocupe. tiempo, yo con gusto, bueno, están en las redes sociales, pueden escribir porque a veces hay gente que tiene dudas mucho más complejas y en 2 minutos, 30 segundos no es fácil explicarlas. Entonces, con gusto pueden escribirme a los emails de la empresa y después cuando, en la medida posible, vamos respondiendo algo más profundo de lo que puedan, de lo que pueda existir ahorita. Gracias, Ok, Gabriel. no, gracias a usted. Ok, bueno, aquí tenemos tres, cuatro preguntas de nuestra colega Raquel Barreto. Ella Ok. comenta, hola Frank, buen día, gracias por tu presentación. ¿Pudieras escribir por acá el nombre del programa para modelado que mencionaste en la parte de hidrogeoquímica? ¿Y qué datos a grandes rasgos son los que son los que requiere el programa para hacer el modelado? ¿Trabaja de forma integral todos los datos, tanto hidrogeoquímicos, geofísicos como geológicos, o solo los hidrogeoquímicos? Ok, yo mencioné, hay modelos matemáticos. Eh, por ejemplo, yo distribuí mucho tiempo Schneider Water Service, que era Waterloo Geologic, y ellos tienen una serie de programas para agua. Con el que hice el modelado de las curvitas de los sistemas de batimiento se llama Aquifer Test Pro. O sea, está el Aquifer Test, que es el programa, Pro es la versión que te permite hacer esos sistemas de batimiento. Ellos tienen el AquaChem, que es la misma casa, que te permite hacer todos los diagramas de tipo, etcétera, etcétera, pipe, relaciones, lo que sea. El programa con el que hice el 3D que ustedes vieron de las perforaciones y los registros, ese se llama HydroGeoanalysis. Es un programa de integración de información. Él no hace modelos. Él simplemente almacena información. Es un programa para manejo de base de datos hidrogeológicos. Ahí puedes meter desde registros geofísicos, análisis, litologías, capas, shape, de superficie, todo lo que tú quieras. De ahí lo exportas a donde vas a hacer el modelo. Entonces, el modelo matemático por default, yo normalmente he usado básicamente el motor, que es el ModFlow, que es el motor creado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Comercialmente tiene, el problema o el detalle con el ModFlow es que es muy tosco en cuanto al input y el output, ¿no? Entonces, se han creado marcas comerciales que utilizan esos motores, tienen una entrada muy amigable y una salida muy amigable para el layout. Entonces, una de las que yo uso, que normalmente la que uso, es el Visual Mode Flow, que es un programa comercial. El Mode Flow trabaja con diferencias finitas. Está otro que se llama Free Flow, por ejemplo, que trabaja con elementos finitos. Elementos finitos lo usa cuando defines mallas tipo con acuíferos secundarios, por ejemplo, fracturas, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los que mencioné. Modelado geoquímico, hay un programa también, un motor PHRQ, no recuerdo, yo uso en mi tesis, lo puedes ubicar, pero ese es para hacer un modelado hidrogeoquímico, donde metes condiciones físico-químicas y vas a tener relaciones de precipitación. Ese programa trabaja solo, por supuesto. No lo veo o no lo conozco por lo menos integrado a todo lo demás del modelo de flujo. Entonces, el modelo de flujo tú lo puedes combinar con modelo de transporte. Haces tu modelo de flujo, después le metes un modelo de transporte. Nosotros usamos el MTD3, que es un modelo de transporte soluto. Entonces, con un acuífero puedes modelar el flujo y puedes modelar el flujo de contaminantes. Son dos modelos distintos, flujo y transporte de contaminantes. Esos son los modelos o los programas que mencioné dentro de la presentación. No sé si aclara la duda o igualito me pueden decir. Muy bien. De hecho, ella tiene otra duda, otra Okay. pregunta, de la cual dice, ella quisiera saber cuál es su opinión sobre la gran cantidad de pozos que se están haciendo en la capital, algunos sin permisología ni gran cantidad de estudios que visualicen la correcta explotación del recurso y sus consecuencias a futuro. Bueno, esta es una pregunta de Sí. parte de Raquel. Mira, mi opinión es muy directa y sincera. Realmente el acuífero de Caracas no da para todo. O sea, el acuífero de Caracas es un acuífero que está bajo su capacidad y el requerimiento de nosotros, estaría como para ser diseñado como para procesos de backup en el momento que fallara parte del sistema. O sea, nosotros no podemos hacer todos pozos porque no nos podemos alimentar todos al acuífero de Caracas. No da. O sea, el balance hídrico se te rompe y en algún momento ya hay consecuencias de eso. Esto es un punto gravísimo, a mí me parece. Primero porque el,
hay un desastre en la permisología, lamentablemente, y la gente está haciendo perforación a diestra y siniestra. No hacen estudios, no hacen absolutamente nada. Yo tengo clientes que los niveles dinámicos, estáticos, han descendido 20 metros en un año. O sea, 20 metros en un año es una atrocidad y habla del daño que están ocasionando a los acuíferos. Tengo clientes como, por ejemplo, el que no le pone sello sanitario, que entonces el acuífero que está contaminado a 3 metros se lo está metiendo al acuífero de 80 metros, que el día de mañana va a salir eso. A mí me parece una barbaridad. O sea, evidentemente aquí tenemos que tener una regulación y una claridad de que no va a dar el acuífero para todo el mundo, ya está siendo maltratado y este problema, ya el problema lo tenemos. Las consecuencias las vamos a ver tal vez en 5 años. ¿Entiendes? O sea, entonces, es terrible. Para mí es terrible lo que están haciendo el acuífero de Caracas. Yo muchas veces me he negado a perforar o a sacar más de lo que siento que se debe sacar al acuífero en ciertos sitios porque me parece que es ilógico. O sea, yo quiero vivir de esto y me parece que es parte de lo que les puse en las conclusiones, ética. O sea, yo no puedo hacer perforaciones o meterle y sacarle todo lo que da al acuífero porque el cliente lo desee. Yo tengo un límite de decir, mira, vale, o sea, esto va aquí y allá. Y lamentablemente ahorita eso está desatado totalmente. Entonces, no hay, primero que la normativa de nosotros no se está cumpliendo. Hay una falta de profesionalismo en muchas de las personas, no todas, porque hay gente muy seria y profesional en el medio. Están haciendo lo que quieren, sin sello, sin filtro, sin filtro. Si pueden perforar uno al lado del otro, lo hacen y no les importa. Entonces, muchas veces dejan los pozos a 60 metros y entonces llega el cliente después que se van y no tiene bomba que le pueda sacar 0,2 litros para una profundidad de 60 metros. Entonces, el cliente le vende una bomba grandísima, no sé, con un motor de 3 HP, cuando realmente la bomba es de 0,5. Entonces, eso es una situación preocupante. Yo no estoy para nada de acuerdo, siento que evidentemente el acuífero no da para todo el mundo. Está cuantificado, ¿no? Entonces, lamentable. Para mí me parece lamentable y evidentemente no estoy de acuerdo. Como te digo, el problema ya está listo. O sea, ya lo tenemos con los cosas que están ahorita. El detalle va a ser las consecuencias que veamos, que lo vamos a ver en unos años. Correcto. No, muy bien. De parte de Fernando de Carli, excelente, Frank, muy ilustrativo, didáctico y ameno. Felicitaciones. De parte de Gracias. José Tobar, excelente presentación, señor Zambrano. Me gustaría conocer si al cliente se le entrega un informe de la caracterización, estructura y alcance del pozo para posteriores estudios y qué información se le debe suministrar al cliente. ¿Me puedes repetir esa pregunta para ver si entiendo del punto de vista cronológico dónde se ubica? Seguro, con gusto. Em, a ver, él pregunta, bueno, le gustaría conocer si al cliente, primeramente, saber si se le entrega un informe de la caracterización, estructura y el alcance del pozo para posteriores estudios. Y por otro lado, de ser así, ¿qué información se le debe suministrar a dicho cliente? Okay. Creo que te entiendo la pregunta. Mira, el pozo es como un bebé, es un niño. Cuando tú te llevas al niño a tu casa, la clínica te da un certificadito donde están las paticas del niño, los piececitos, perdón, no paticas, y están cuánto pesó, cuánto midió, no sé, nació bien, etcétera, etcétera, y tú te llegas a tu casa. Tú, en la medida que el niño va creciendo, tú le haces un análisis de sangre, lo que sea, y tú lo vas archivando todo, o eso es el deber ser. Exactamente lo mismo en un pozo. Cuando tú construyes un pozo nuevo, lo primero que tiene que hacer alguien que de verdad te hizo el trabajo bien es primero meterle un registro de video, porque si él te diseñó un pozo y te dice que el pozo tiene 80 metros, que te puso las ranuras a tal profundidad, etcétera, etcétera, que el pozo está limpio, no tiene ventonita porque él lo desarrolló bien, lo hay que correr un video. Él te debería entregar una carpeta, un reporte, donde va a estar el diseño del pozo, la forma de construcción del pozo. Te va a decir, mire señor, yo usé rejillas PVC, marca X, de 2 o 3 milímetros, las rejillas van de 30 a 40 metros, lo demás es ciego, tiene un sello sanitario de tanto, tiene una punta de lápiz al final de tanto, hizo un análisis fisioquímico, aquí está el análisis del laboratorio certificado, no es un laboratorio un análisis que yo entrego y no tengo ni siquiera un nombre de un laboratorio porque eso es piratería y pasa mucho lamentablemente. Entonces, él debería entregarte un análisis porque ese es un niño que tú debes empezar a cuidar a partir del momento que él te lo entregue. Y debería eventualmente, con todo sí, tiene que entregarte un reporte dándote todas las características de construcción del pozo. ¿Qué pasa en realidad? Pasa en el 5%, 3%, 2% de los casos. En el otro 90 y pico no pasa, pero es lo que debería ser. Muy bien. De parte de Francisco Otero, excelente presentación. Gracias. Al igual que Diego Alfonso López, excelente presentación. Y él tiene una pregunta. Desde su perspectiva, ¿cómo ve el riesgo de subsistencia por el aumento de perforación de pozos en Caracas, sobre todo en zonas como Los Palos Grandes, donde el espesor sedimentario es considerable? Gracias.
Zona de subsistencia o de subsidencia, será. Subsistencia. Eh, entonces, no sé si Pero yo la creo persona que puede, si la persona puede eventualmente mejorar un poquito la pregunta, a ver si. sí. No sé si se refiere a subsidencia, capaz. Sí, Subsidencia. subsidencia. Exacto. Mira, normalmente hay casos muy particulares. En Barcelona ocurre un caso muy particular que no es una arenisca muy limpia. Proceso de sobreexplotación, evidentemente la arenisca o el grado de compactación de la arenisca saturada y no saturada cambió. Eso fue cuando construyeron el metro y hubo asentamientos importantísimos en muchísimos sitios. ¿Okay? Si estás trabajando medio kárstico, seguramente va a ocurrir los sinkholes que son similares, básicamente solución, sobreexplotación, y ocurren esos hundimientos y procesos de subsidencia. En un medio tan caótico como este, suele ser menos probable, digamos así. O sea, es un medio que no tiene un orden litológico, sino es, como digo, totalmente caótico. Tienes arenas, grava, arcilla, consigues un peñón, etcétera, etcétera. No es una arena muy limpia, de gran espesor, que va a subsidiar. O sea, es un acuífero porosito de 10 metros, 20 metros, que es completamente homogéneo, que cuando yo lo quito todo, el acuífero porosito, que el caso de Barcelona era un acuífero semiconfinado que se descolgó y empezó a trabajar de forma libre, y eso hizo que básicamente ocurriera la subsidencia. En este caso no, esto es un acuífero multicapa, tiene una capa de arena que tú consigues aquí, a los 2 metros ya no está. Entonces, son pequeñas capas, una montada encima de otra. En ese tipo tan caótico, básicamente, el que tú llegues a generar ese tipo de subsidencias por procesos de sobreexplotación suele no ocurrir. Entonces, subsidencia como tal, poco probable desde el punto de vista geotécnico que ocurra. No va a pasar. Lo otro es que en esa zona de Altamira, los niveles, estamos hablando de tal vez 70, 80 metros, 80 metros de profundidad a nivel estático, a nivel dinámico, son muy profundos. ¿Okay? Entonces, ahí realmente la parte geotécnica de estabilidad de los pilotes no va a estar afectada. La mayoría de los pilotes ahí, la mayoría de las edificaciones, creo que deben estar trabajando por pilote. Tú puedes hacer fundaciones por los flotantes o por pilotes, y los pilotes pueden trabajar por punta o por fricción. Creo que la mayoría van a estar llegando hasta una roca que no va a ser la roca dura, sino que se consiguieron un peñón, entonces que la mayoría va a estar trabajando por punta. O sea que haya una subsidencia o procesos de deterioro en estructuras por descompresión de agua en el acuífero, lo veo muy poco probable, de verdad. La condición geológica creo que no es la adecuada. Excelente, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta de parte de Edward Linares. Buenas tardes, ingeniero. Al cliente le entregan una caracterización físico-química y bacteriología del agua de pozo. Y si no posee las condiciones para ser usada como agua potable, ¿qué le recomiendan? Mira, digamos que cuando te haces un pozo, lo primero que tendrías que hacer es enviar una muestra al laboratorio. Por ahí hay un pozo interesante que se hizo en Instagram, porque no solamente se trata de la parte de contenido de sodio, potasio, sales, suelta, lo que sea, sino la parte microbiológica. Entonces, tú tienes que ir a un laboratorio certificado que vaya a tomar una muestra, un envase que esté esterilizado, una base de ámbar, que esa muestra no puede durar más de 8 horas antes de ser analizada, etcétera, etcétera, cumplir con las condiciones. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que esa persona que te hizo el pozo, si te lo cotizó, porque tú le puedes decir, mira, pero él no te lo incluyó en el presupuesto, eso es otra cosa. Pero después que tú haces un pozo, lo primero que tienes que hacer es una caracterización físico-química y bacteriológica del pozo, para ver si el pozo es apto o no para trabajar en un laboratorio certificado. Olvídate de cualquier otra cosa que no sea un laboratorio certificado, lo demás es invento. Después que ese laboratorio te dé tu calidad, tanto tú o la persona que te da, las comparas con la normativa de calidad de agua potable, y tú vas a decir, bueno, mira, tengo coliforme, no puedo consumirla con coliforme, tengo que desinfectar, tengo contenido de hierro por encima de la norma, entonces, bueno, tengo que quitar el hierro. Entonces, en base a la caracterización, en base a la norma, tú vas a adaptar tu agua. Todas las aguas se pueden tratar. Tú puedes agarrar el agua normal y la puedes tratar. Evidentemente, los costos son abismales. Es lo que te decía, el cliente el sistema que le mostré, ese sistema terminó costando miles de dólares. Entonces, evidentemente sale el agua y está de alguna forma apta para ser consumida, pero ¿cuánto cuesta purificar esa agua? Ese es el punto. Muchas gracias por su respuesta. José Tobar, él pregunta por qué Pink Floyd y no Metallica. Muy agradecido.
Puede ser. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, cuando yo diseño pozos, yo estoy trabajando normalmente y puedo escuchar desde Linkin Park a sube o baja, pero para diseñar necesito algo muy de ese estilo, o sea, muy Pink Floyd. No, no puedo escuchar un Jimi Hendrix, aunque lo pudiera escuchar, pero para el diseño, Pink Floyd, y por eso lo veo desde el punto de vista muy relajante como Pink Floyd. Entonces, pero puede ser cualquier otro, ¿ok? Lo importante es que escuchen cosas que sean interesantes. Excelente. No sé si haya otra pregunta de parte de la audiencia, em, pero si me permiten voy a ir proyectando pantalla. Ok. El chat. Sí, muchas gracias de parte de la audiencia, comenta en el chat. Y Gracias. bueno, en resumen, de verdad, muchas gracias, licenciado Frank Zambrano, y a todo su equipo de Yosu Consulting. Bueno, en nombre del capítulo de la AAPG de jóvenes profesionales de nuestro país, de Venezuela, y de toda la comunidad geocientífica de nuestra región, queremos agradecerle a usted por su tiempo, su colaboración y compromiso, por compartirnos su conocimiento y, bueno, compartirnos también su calidad humana. De verdad, muy agradecidos también por su valioso tiempo y soporte. Y bueno, en ese sentido queremos darle este reconocimiento, dada su invaluable labor en este ciclo de conferencias de hidrogeología, en nombre de nuestro capítulo APG Young Professionals Venezuela. Muy agradecidos estamos con usted y con su equipo. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a la audiencia por soportarme una hora hablando y siempre a la orden. Están las redes sociales, cualquier cosa. Como creo que no están las conclusiones, pero la idea siempre es colaborar. Creo que la diferencia en un mundo como el que tenemos hoy día la tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista profesional y personal. ¿Okay? Entonces, la colaboración siempre es abierta hacia todos. Agradecido de verdad por la oportunidad. Buenas tardes a todos. No, gracias a usted, muy interesante, de verdad, muy interesante. Y bueno, por último, pero no menos importante, también queremos agradecerle a los asistentes, así como a nuestros patrocinadores, al capítulo estudiantil de la AAPG de la Simón Bolívar, la Sociedad Geofísica de la SEG y el Centro de Estudiantes de Ingeniería Geofísica de la Simón Bolívar por el apoyo de esta plataforma. Sin ellos tampoco sería posible este evento.